Buenas tardes con todos los presentes. Soy la doctora Guadalupe Chica, secretaria de esta sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Nos encontramos dentro de esta diligencia con la finalidad de evacuar la audiencia oral convocada para este día por interposición de un recurso de apelación, para lo cual, previo a iniciar con la misma, me permito indicar que quien conforma el tribunal es la jueza ponente, la doctora Aida Palacios Coronel Cuenca. Siendo el día 13 de mayo del 2015 a las 3:30, este tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY se conforma por las doctoras Aida Ofelia Palacios Coronel en calidad de juez ponente y las señoras juezas provinciales, doctoras Sandra Catalina Cordero Gárate y Marta Guevara Baculima. Este tribunal, precedido por mi persona, aboca conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Alex Daniel Serrano Tapia respecto de la sentencia dictada por el señor juez encargado del Juzgado de Garantías Penales, el doctor Edwin Giovanni Regalado Arce, siendo el estado de la causa el de resolver por mérito del expediente. Para hacerlo, se considera, primero, la competencia. La competencia de este tribunal de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY se radicó por sorteo con base en lo dispuesto en la resolución número 0161-2013, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el registro oficial, segundo suplemento número 124 del día viernes 15 de noviembre del 2013, que crea la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, y artículos 8, numeral 8 y 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Segundo, validez procesal. Habiéndose observado en la tramitación de la causa las garantías del debido proceso y seguido el trámite establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declara la validez procesal. Por tal efecto, se declara instalada la presente diligencia y como primer punto se concede la palabra a la parte accionante dentro de esta causa para que exponga los fundamentos en los cuales se basa para interponer el presente recurso. Muchas gracias. Un saludo cordial, señora jueza, que integra el Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Comparecido dentro de la presente diligencia con matrícula judicial 2304 del Colegio de Abogados de la Provincia de la SUAY y ejerzo la defensa técnica del ciudadano Alex Serrano Tapia dentro de la misma. Sucede, señora jueza, que a especie de un breve resumen me permitiré exponer los hechos acontecidos en base a los cuales, conjuntamente con mi cliente, nos hemos visto en la necesidad de interponer este recurso de apelación, al no encontrarnos conformes con lo resuelto por el señor juez de la instancia anterior. En fechas anteriores, señora jueza, mi cliente procede a interponer una acción de protección en contra de la Universidad de Cuenca en la persona del ingeniero Fabián Carrasco Castro y los miembros del Tribunal de Apelación del Concurso de Oposición y Méritos convocado por la Universidad de Cuenca para el ingreso justamente de docentes en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la cual se manifiesta que mi cliente ha participado del concurso de oposición y méritos, en el que justamente se da la situación de que en el marco del reglamento del concurso público de méritos y oposición para el ingreso de docentes investigadores de titulares de la Universidad de Cuenca, se da un proceso como tal. Siendo de esta manera, el acta de resultados finales fue notificado el día 18 de julio del año 2014, de cuyos resultados finales aparece que mi cliente es ganador del concurso convocado. Más sucede que el día 25 de julio del año 2014, citando lo que dispone el artículo 18 del reglamento referido, el arquitecto Carlos Contreras Lojano en la comunicación hace referencia a 5 irregularidades, concluyendo, sin peticionar ni pretender ninguna expresión concreta del tribunal, en sus palabras,
Anticipo mis agradecimientos por la atención a la presente y por el trámite pertinente según el artículo 18 del reglamento del concurso público de méritos y oposición para el ingreso a docentes e investigadores titulares de la Universidad de Cuenca. Agradezco de antemano al Tribunal de Apelación en el caso expuesto. Seguro que sus miembros procederán con apego a la legislación que norma la Universidad de Cuenca. Por otro lado, señora jueza, la comunicación referida con cuyo fundamento formal es el artículo 18 del reglamento da lugar a que se conforme un nuevo tribunal que conoce sobre dichas irregularidades. Es importante, señora jueza, también destacar que la solicitud, la denuncia de irregularidades no es concreta, no especifica, no establece lo que pretende, que busca y aspira del tribunal, que desde luego solo puede resolver teniéndose en cuenta la pretensión del solicitante y en el marco de su competencia y atribución definida en la norma de referencia. El tribunal el día 16 de diciembre del año 2014 resuelve sobre el contenido vacío de la comunicación referida y justamente menciona lo siguiente, que en virtud de las consideraciones expuestas por este tribunal en el tercer acápite del número 1 y en el apartado número 2 de la presente resolución, con voto de mayoría, el Tribunal de Apelación resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por el arquitecto Carlos Contreras Lojano, dejando sin efecto el presente concurso, con votos salvados del arquitecto Patricio Hidalgo y del ingeniero José Vázquez. La resolución adoptada en la expresión concreta de dejar sin efecto el concurso podría o puede entenderse como una fórmula con la que declara desierto, lo deja sin efecto o lo anula, situación ajena a las atribuciones del tribunal según dispone el artículo 16 del indicado reglamento, que con claridad no admite disputa y establece que se declara desierto el concurso en los siguientes casos. Primero, si no existieran aspirantes. Segundo, si todos los aspirantes son declarados no idóneos. Tercero, si en la fase de oposición todos los aspirantes obtuvieran una calificación inferior a 70 sobre 100. Ninguno de estos supuestos han ocurrido, ninguna de estas condiciones se ha presentado, por lo que la solicitud de aclaración y ampliación, de esclarecimiento, de desciframiento de lo que quisieron decir, de lo que dejaron los señores miembros de la mayoría del Tribunal de Apelación, resulta pertinente. Tal solicitud se presentó el día 19 de diciembre del año 2013. De manera paralela, con fundamento en lo que dispone el artículo 21, literal E del Estatuto de la Universidad de Cuenca, toda vez que la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación es evidente, ajena, distinta de su competencia y contradice los principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, relativos, entre otros, a normas del debido proceso, seguridad jurídica y de limitación positiva de competencia. La solicitud dirigida al señor rector de la Universidad de Cuenca se presentó el día 23 de diciembre del año 2013, tal como expresa en dicha comunicación, aspirando una corrección oportuna que impida que se sigan cometiendo o que se incurran en mayores irregularidades. Tal petición dirigida al señor director no fue atendida, mientras el Tribunal de Apelación, por su parte, persistiendo en la ilegitimidad, imponía ilegítimamente su voluntad. El Tribunal de Apelación, el día 5 de enero del año 2014, conociendo de nuestra aclaración y ampliación presentada el día 16 de diciembre, incurre en nuevas y escandalosas irregularidades, y siendo así, llega el reclamo al seno del Honorable Consejo Universitario para conseguir la revisión y revocatoria de la evidente, ilegítima y nula de pleno derecho decisión adoptada y en mérito de lo que dispone el artículo 62 del reglamento interno de carrera y de escalafón. Resolvió que de la resolución del Tribunal de Apelación no habrá recurso en la vía administrativa, respetó y consintió la ilegitimidad ocurrida. Dentro de los aspectos sustanciales de la ilegitimidad en la que ha incurrido con la resolución adoptada y que me permito mencionar lo siguiente. El Tribunal de Apelación solo puede pronunciarse en el límite de su competencia. En el caso, conforme establece el artículo 18 del reglamento del concurso, el tribunal tiene como atribución pronunciarse sobre los resultados, esto es, sobre lo calificado, sobre las notas impuestas. Ese es su ámbito propio,
sin que pueda pronunciarse con valor ni consecuencia jurídica sobre los aspectos ajenos a su competencia. Pero ocurre, señora jueza, que en este caso el Tribunal de Apelación ha decidido más allá de su competencia, ha decidido sin su atribución, ha decidido lo que es más grave contra disposición expresa del reglamento. Ocurre con sorpresa, entre otras de las decisiones que es preciso comentar, que el tribunal no solo se pronuncia sobre lo que es o sobre lo que no se ha solicitado, sino que resuelve sin norma de sustento en franco vicio de carencia de motivación. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo, señora jueza? Pues el tribunal no puede arrogarse la competencia de tribunal contencioso administrativo. El tribunal no puede pronunciarse sobre situaciones que hayan precluido. No puede pronunciarse en el privilegio, en afecto o desafecto de sus intervinientes. Siendo de esta manera, me permito exponer ante su autoridad las violaciones constitucionales de las cuales mi defendido ha sido o se ha visto aludido dentro de esta causa. La traducción e invención de una apelación sin contenido concreto, sin petición de ninguna clase, ha servido para que un tribunal que revisa calificaciones, que valora exámenes y debe pronunciarse sobre ello, afecte el derecho fundamental de la confianza básica que hemos prácticamente aplicado y tomado en consideración dentro de la actuación de los servicios públicos y de los servidores que lo integran. Así como también, según siempre hemos visto, han sabido actuar y decidir en el marco de la ley, dentro de los límites de su competencia para la realización material de aquellos valores consagrados en la Constitución. Pero tal atribución, que es un deber, razón del servicio público de cualquiera de las órdenes dentro de la institución, se ha traducido en la oportunidad de la ilegitimidad, en la violación directa de los valores constitucionales fundamentales que son de condición de validez de los actos de la administración pública. Un tribunal académico se ha convertido y transmutado en una supuesta jurisdicción administrativa, dejando sin efecto, declarando nulo un concurso en el que resulte ganador mi cliente, permitiendo o consiguiendo por este medio ilegítimo que quien no alcanzó el puntaje necesario para continuar reciba la ventaja por la cual rinda otra vez los exámenes. Bien podrán ser sobre la base de los sílabos vigentes, solo podrán ser sobre los mismos contenidos que se acusan de supuesta deficiencia, que por supuesto, sin ser corregida, servirá para un nuevo concurso que solo podríamos pensar y suponer está ya condicionado a una direccionalidad y destino determinado. La violación a los derechos de mi defendido a trabajar, a desarrollarse profesionalmente sobre la base y el reconocimiento de sus méritos y su esfuerzo, consagrado como el cúmulo de los derechos de libertad, según se contiene en varios pasajes del artículo 66 de la Constitución, el derecho a trabajar en lo que se le ha preparado, en el lugar y en la institución a la que mi cliente respeta y agradece por la formación recibida, el derecho a realizarse como persona ha sido frustrado, ininterrumpido, ha sido afectado de modo directo por la decisión que acusamos en su ilegitimidad. Desde luego, no solamente los derechos y principios de seguridad jurídica y de un debido proceso propios de un concurso son los que determinan siendo violentados con estos procedimientos, pues adicional a esto también se ven aludidos los derechos como profesional, los de su formación y méritos, los que resultan desconocidos, ignorados y menospreciados, son los derechos como profesional que ha participado dentro del concurso como tal. Al momento de esta situación concreta, en esta oportunidad, no cabe ni es posible acción judicial alguna que sea eficaz para detener, impedir, evitar de manera oportuna los daños que se han causado y que se afecta a la comunidad universitaria. El daño que se provoca a las personas que con su voluntad y decisión de trabajo y servicio han participado y participan en otros concursos, las normas del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República han sido violentadas, desconocidas, ignoradas, seguramente por un error y precipitación, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, pues no cabe que se presuma el dolo, la mala fe, el menosprecio a unas personas y el favoritismo a otros. Desde luego, el error no excusa no es una excusa ni es necesaria la intención dañosa para que el daño ocurra
y para que la justicia constitucional obre en consecuencia de aquello. Las irregularidades referidas y demostradas violan el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, razón por la cual, sustentando mi acción en los hechos y acontecidos y expresados anteriormente, así como también habiéndose verificado e identificado las normas del derecho vulnerados a mi cliente, esta defensa técnica solicita que se aplique como medida cautelar en base a las razones que el señor juez constitucional apreciará con fundamento en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, conjuntamente con el auto de admisión de los derechos constitucionales. Para resguardo de los intereses públicos comprometidos, se dispone de manera inmediata la suspensión de los efectos de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación, que acogió y respetó del Honorable Consejo Universitario y que por el que se debió reiniciar el concurso. Por todo aquello expresado anteriormente, considerando que nuestra pretensión se basa directamente en dos puntos esenciales, que son los siguientes. Primero, se deje sin efecto por ilegítima la resolución del Tribunal de Apelación del día 6 de diciembre del año 2014, cuya aclaración y ampliación fue dictada en el 5 de enero del año 2015, por la que se deja sin efecto el concurso y se declara anular el concurso convocado por las cátedras de construcciones, taller de proyectos y otras actividades académicas. Y segundo, se dispone la conclusión del concurso en el estado en el que se ha alcanzado, esto es, las disposiciones adoptadas por el Tribunal de Apelación, en la que las recalificaciones corresponde la recalificación de los méritos de los aspirantes. Hasta aquí mi primera intervención, señora jueza. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la presente audiencia, se concede la palabra a la parte accionada para que de la misma manera se pronuncie sobre las cuestiones referentes a la exposición que ha realizado la defensa técnica de la parte accionante. Gracias. Su autoridad me permite presentarme. Soy el doctor Antonio García, con matrícula judicial 2786, abogado de libre ejercicio profesional y en comparecido a la presente audiencia con la finalidad de resolver la situación jurídica de mi cliente. Es así que rechazamos energéticamente todo lo expuesto por la parte accionante debido a que claramente se ha demostrado, y como consta en la sentencia de la instancia anterior, que el proceso se llevó a cabo de manera normal, cumpliendo todo y cada uno de los parámetros del concurso. Más sin embargo, se procedió a anular determinado concurso por haberse incurrido asuntos particulares netamente internos, por lo que se les comunicó a todos que se procedería a reiniciar con el concurso de méritos y oposición. Por lo tanto, solicitamos a su autoridad se ratifique la sentencia anterior y se deje sin efecto la interposición del recurso. En esta ocasión me permito realizar un recuento de los procedimientos seguidos por parte de la Universidad Católica de Cuenca en los concursos públicos de méritos y oposición. En el presente caso se inició con concurso público. Existió un tribunal conformado por miembros de la facultad y profesores externos. Se presentaron 11 concursantes, el tribunal aceptó sus carpetas y solo uno de ellos no cumplió con los requisitos mínimos establecidos, por lo que se declaró no idóneo. Respecto a los otros 10 participantes, se restableció el puntaje de los méritos del accionante, obteniendo méritos de 13.88. Terminando así, se les asigna los puntajes de rigor y se les acepta las pruebas escritas en fase de oposición. A la prueba escrita se presentaron solamente 7. Luego de la exposición teórica práctica únicamente se presentaron 5. En el acta de resultados finales se puede colegir que quien obtuvo la nota más alta es el accionante, pero para cumplir con el principio de doble conforme tiene que venir una etapa de impugnación. Es ahí donde comparece el arquitecto Contreras e interpone un escrito y sostiene que la apelación que presenta está amparada en el artículo 18 del reglamento del concurso. La apelación, el reglamento no existe la obligatoriedad de fundamentar la apelación. El tribunal pide informes de diferentes criterios. Luego de todo ello debe resolver, en donde los accionantes hacen voto de mayoría y los miembros del tribunal de apelación hicieron aseveraciones. No se ha declarado desierto el concurso, se ha anulado el procedimiento administrativo por un asunto de carácter académico. Y en esta foja 4 del acta nos da los resultados finales. Se hace un análisis del concurso, hace un análisis de la actuación tribunal respecto a la elaboración de las preguntas y temarios, que no guardaban relación con los sílabos de las materias. Se interpuso una impugnación en sede administrativa ante el Consejo Universitario, designándose una comisión quienes decidieron que no podían conocer la impugnación, pues existió pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones. El accionante debe someterse a un nuevo procedimiento conjuntamente con los otros 9 participantes declarados idóneos. Muchas gracias, señora juez. Hasta aquí. Una vez escuchada a las partes procesales, se dispone a conceder la palabra a la parte accionante para que proceda con el derecho de réplica de ser el caso.
Muchas gracias, señora jueza. Debo indicar de que el Tribunal de Apelación del Concurso de Oposición y Méritos de la Universidad de Cuenca se ha rogado prácticamente funciones del Tribunal Contencioso Administrativo y declara sin efecto el concurso de méritos y oposición en el que ha participado mi cliente. Indican de manera errónea una norma cuya invocación no es o no compete o no corresponde a este cuerpo que hemos mencionado. Ellos no pueden declarar la nulidad prácticamente de un concurso. Por ello es que el Consejo Universitario se ha pronunciado respecto de que aquellos no son los competentes para resolver esta situación, sino que lo tiene que realizar un órgano jurisdiccional. Se afectan los derechos, señora jueza, de mi cliente en cuanto se refiere a la seguridad jurídica, al derecho al trabajo, el libre desarrollo de la personalidad y el prestigio como tal. Es una decisión nula de pleno derecho asumida por un órgano que no es de su competencia. Si trasladamos esto al órgano del Tribunal Contencioso, otro fuera el petitorio, pues solicitáramos únicamente la ilegalidad, pero ahora lo que buscamos es una tutela prácticamente constitucional y solicitamos que el concurso se siga sustanciando. El Tribunal de Apelación tiene límites restrictivos de actuación, tiene que verificar las notas de méritos y oposición de los administrados, no puede dejar sin efecto el concurso, pues ello implica la aplicación del artículo 16 del reglamento del concurso, en cuyos supuestos en ningún caso se incurre en los hechos narrados. Con enmascaramiento académico se pretende decir que las preguntas del concurso ya no valen y se hace bajo el supuesto de que se han hecho mal, pero el voto de minoría dice que los temas que han sido sorteados sí existen en los temarios de los contenidos como tal. Como bien lo ha dicho el abogado de la universidad, es un tema académico, pero no jurídico, pues no está entre las competencias del tribunal declarar la nulidad del concurso. Esta actuación es ilegítima, por lo que solicitamos la reparación material e inmaterial y reparación integral de daños ocasionados a mi cliente. No se ha podido desmoronar nuestra pretensión, señora jueza, como se ha podido evidenciar en las intervenciones. Se dice que buscamos la declaración de un derecho, el orden de la jurisdicción contenciosa administrativa es el orden competente. No desconocemos las decisiones que el ámbito de la competencia del Tribunal de Méritos lo ha hecho, pero solicitamos que la justicia constitucional deje sin efecto esa decisión ilegítima y ello es haberse pronunciado sobre materia que no les compete. Ello es nulo de pleno derecho, existe un abuso de poder sin atribución y las normas están ahí y solicitamos el amparo directo y eficaz que solamente aquella acción de protección nos pudo haber concedido, nos pudo haber dado en el momento oportuno, más sin embargo, hemos planteado este recurso de apelación para que usted, como garante de los derechos y las normas, haga prevalecer lo que en derecho fuere favorable. Hasta aquí la intervención, señora juez. Gracias. De esta manera se concede la palabra a la defensa técnica de la parte accionada para que proceda con el derecho a la réplica. Gracias, señora jueza. La presente acción no procede en virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues se pretende la declaración de un derecho. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho, no procede la acción de protección. En el reglamento indica que una vez expedida el acta final y luego de los 10 días para la apelación, se declarará el ganador del concurso. Ello equivale a darle el derecho con nombramiento al accionante. No es que se ataca al sílabo, sino que se indica que existió un error en el tribunal de elaborar las preguntas y el sumario, por lo cual se debe reparar. Solicito se declare sin lugar a la presente acción. Hasta aquí, señora jueza. Gracias. De esta manera se concede la palabra al representante de la Procuraduría General del Estado. Buenas tardes con todos, soy la doctora Guadalupe Chica. Dentro de esta diligencia en representación a la Procuraduría General del Estado, debemos indicar que hay que analizar si cumple con el artículo 88 de la Constitución de la República y artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El caso se trata de un acto eminentemente administrativo, que puede ser impugnado en vía judicial, pues el artículo 40.3 ibidem, dentro de los requisitos para la procedencia, indica que no existe otro medio de protección adecuado. Existen otros participantes antes de que se realice la nulidad parcial del concurso. Todavía el accionante no era el ganador del concurso. Gracias.
La Constitución en su artículo 173 indica que los actos administrativos pueden ser impugnados ante los órganos administrativos o judiciales. La pretensión del accionante es la declaración de un derecho. Solicitamos que se declare sin lugar la presente acción de protección. No existe vulneración de derechos en contra del accionante. Únicamente el proceso de selección dentro del concurso se va a retrotraer para volver a tomar una nueva prueba de oposición. La parte accionante indica que no solicita el control de legalidad y ello es justamente porque la justicia constitucional no es competente para realizar aquello. Solicitamos se declare sin lugar la presente acción de protección. En la audiencia, el señor juez declara la improcedencia de la acción de protección planteada por el accionante. Indica que se considere el artículo número 1 de la Constitución de la República. Establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y el artículo 11, numeral 9, señala que el más alto interés del Estado constituye en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Por ello, existe una serie de garantías para la protección de los derechos. Entre las garantías jurisdiccionales o concretas se encuentra la acción de protección, que de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución de la República, tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas, cuando se suponga la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, también si se presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación. La acción de protección y su objeto se determina en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene por esencia el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas datas, por incumplimiento o la acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de justicia indígena. La acción planteada se dirige a que, primero, se deje sin efecto por ilegítima la resolución del Tribunal de Apelación del día 16 de diciembre del 2014, cuya aclaración y ampliación fue dictada el día 5 de enero del 2015, por la que se deja sin efecto el concurso y se declara anular el concurso convocado para las cátedras de construcciones, taller de proyectos y otras actividades académicas. 2. Disponer la conclusión del concurso en el estado en el que se ha alcanzado. Esto es, las disposiciones adoptadas por el Tribunal de Apelación en lo que a las recalificaciones corresponde. La recalificación de los méritos de los aspirantes. Al respecto, es necesario precisar que la acción de protección debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 40, inviden 1. Violación de un derecho constitucional. 2. Acción o omisión de una autoridad pública o de un particular. 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. También podemos decir que la Corte Constitucional señaló que la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos derechos, que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en esfera constitucional, ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. El juez constitucional, cuando de la sustanciación de la garantía jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino posibles controversias de índole infraconstitucional, puede señalar la existencia de otras vías. Tanto la doctrina como la jurisprudencia en materia de derecho constitucional sostienen que la acción de protección no es un medio que pueda sustituir las acciones judiciales ordinarias,
pues ello llevaría a la superposición de la justicia constitucional sobre la justicia ordinaria, así como el desconocimiento y a la desarticulación de la estructura jurisdiccional del Estado, por lo que la acción de protección no procede cuando el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en la vía ordinaria. Por consiguiente, es un medio de protección que puede ser aplicado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados, pues de esta garantía jurisdiccional no puede desplazar los mecanismos de defensa previstos en la justicia ordinaria. En el caso concreto, el ciudadano Alexis Daniel Serrano Tapia señala que la demanda de acción de protección, que la resolución adoptada por el Tribunal de Apelación es dejar sin efecto el concurso. Es ajena a sus atribuciones, según lo que dispone el artículo 16 del Reglamento del Concurso de Oposición y Méritos, lo que implica un tema de mera legalidad, más no de la materia constitucional, quedando circunscrita en cuanto a su regulación y determinación a la normativa del mencionado reglamento. La aplicación errónea o mala interpretación de normativa infraconstitucional, reglamento, no es competencia de la justicia constitucional. El accionante debe acudir al mecanismo regulado por el legislador para reclamar el derecho que le puede pertenecer, provenientes de cuestiones legales que trascienden en el ámbito de protección directa e inmediata de derechos reconocidos en la Constitución de la República, artículo 88. Que precisa la competencia del juez constitucional en la acción de protección, pues el juez de jurisdicción ordinaria de lo contencioso administrativo en el trámite establecido para el caso, quien indicaría si procede o no la legalidad de la pretensión del ciudadano Alexis Daniel Serrano Tapia. Por tanto, la pretensión del accionante tiene otro mecanismo judicial para ventilarse, lo que se traduce en la imposibilidad de su conocimiento por este órgano jurisdiccional pluripersonal, al constituirse un asunto de mera legalidad y no de constitucionalidad, encontrándose la vía procesal adecuada para resolver el conflicto definido y desarrollado por el proceso y derecho ordinario. De allí que sea aplicable al presente caso el artículo 40, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No procede controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos al existir la acción correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la legalidad del acto increpado no ha sido discutido ante tal jurisdicción, no es la justicia constitucional el medio idóneo para dirigir las pretensiones del accionante. Más aún que no se ha justificado que el mecanismo judicial ordinario con el que se cuenta no es idóneo o adecuado para la protección de sus derechos. La Corte Constitucional del Ecuador, en reiteradas decisiones, ha señalado que la acción de protección no es la vía apropiada para demandar actos cumplidos por autoridad pública competente relacionados con la aplicación de normas infraconstitucionales de carácter general, de tal forma que los conflictos generados por la aplicación errónea o mala interpretación de normativa infraconstitucional cuentan con otros canales para ser solventados, en tanto que la garantía de acción de protección corresponde a la tutela y protección de los derechos constitucionales mediante la verificación de su vulneración, ya sea en acciones u omisiones de autoridades públicas no judiciales o personas particulares. También el accionante interpuso una acción de protección constitucional conjuntamente con medida cautelar. Al respecto, se debe indicar que dentro del trámite de concurso de oposición y méritos existen etapas o fases que se encuentran reglamentadas. En el caso concreto, en la fase de impugnación, en el Tribunal de Apelación ha resuelto dejar sin efecto el concurso, lo que ocasiona un daño inminente, pues implica que las cosas vuelvan al estado anterior y no a la eliminación o exclusión del accionante del proceso. Ni se ha impedido continuar en el concurso de méritos u oposición, por lo que no se ven irremediablemente
conculcados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. El ciudadano Alexis Daniel Serrano Tapia no ha sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, si bien se han establecido los resultados de cada aspirante en cada una de las pruebas. No ha culminado dicho proceso, no se ha concluido las etapas del concurso público. Existe para el participante que ocupó el primer lugar un derecho a ser nombrado al cargo público. Por lo tanto, al existir un mecanismo especial y especializado, es improcedente la acción de protección y la medida cautelar solicitada. La decisión. Por lo expuesto en este tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se desecha el recurso de apelación interpuesto por el accionante. Por tanto, se ratifica la sentencia dictada por el doctor Edwin Giovanni Regalado Arce, juez encargado del juzgado de la Unidad Penal de Cuenca.